personas de diferentes provincias argentinas que se han embarcado en este desafío, en esta propuesta, que es la cursada de esta diplomatura completamente virtual, completamente a distancia, pero que nos posibilita la oportunidad de encontrarnos, de discutir, de aprender, de debatir. Así que para nosotros siempre es un verdadero placer compartir este espacio. Bueno, la clase de hoy, como les decía hace un momento, es la clase número 4 de este módulo 2, que ha estado a cargo del licenciado Nahuel Burlot. Sobre el final de la clase de hoy vamos a estar comentando la actividad de cierre, la actividad de acreditación del módulo 2, que una vez más será un cuestionario estilo multiple choice totalmente autoadministrado que podrán realizar de forma completa, de forma integral, a través del aula virtual. Sobre el final de la clase de hoy vamos a volver sobre esta cuestión, pero se lo vamos anticipando, se lo vamos adelantando. Finalizada la clase, va a quedar habilitada entonces la actividad y van a tener toda la semana para poder llevarla adelante. Insisto, sobre el final de la clase vamos a volver a repetir esta cuestión. Ahora le doy la palabra a Nahuel para que, bueno, avance con el desarrollo de la clase del día de la fecha conforme está previsto en nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Maxi, y buenas tardes para todas, para todos. Bienvenidas, bienvenidos a la, como decía Maxi, la cuarta clase del módulo 2, Políticas Públicas y Gestión Social del Territorio. Como les había comentado, la clase pasada, la idea de esta instancia es poder recuperar algunos conceptos centrales o los conceptos centrales que desarrollamos en las 3 primeras clases e introducirnos a algunos ejemplos particulares de mecanismos de participación ciudadana o de la implementación de mecanismos de participación ciudadana a escala local. Esta clase, además de una recuperación de contenidos, pretende también ser como ese último repaso antes de que realicen la actividad número 4. Respecto a la participación en clases y demás, las intervenciones, comentarios, sugerencias y demás, nos parece que la dinámica que utilizamos en la clase anterior, es decir, los comentarios vía el chat, funcionó bastante bien. Fue una buena idea para recuperar también a medida que se iban desarrollando los temas. Y bueno, y seguramente vamos a tener una intervención más fluida, probablemente, cuando toquemos esos casos locales más puntuales y bueno, tengan seguramente experiencias para poder comentar. Empezamos entonces con el contenido de la clase 4, que en realidad es el contenido de las clases anteriores o el que nosotros vamos a privilegiar en esta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas? Situaciones problemáticas, problema público y agendas, ciclo de políticas públicas, reforma del Estado y participación ciudadana. Entonces, empezamos esta clase retomando desde el principio, cuando decíamos que, o definíamos a las políticas públicas como una serie de decisiones y acciones intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos, a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo a partir de la modificación de la conducta de grupos sociales que, se supone, originaban el problema colectivo a resolver en el interés de grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión. A partir de esa primera clase, nosotros pudimos observar no solamente las diferentes fases de la política, que ya vamos a retomar, no solo los actores, nosotros allí pudimos definir los actores a partir de lo que denominamos el triángulo de actores, con los grupos objetivos, los beneficiarios
y, por supuesto, los actores estatales. Vimos recursos, también capacidades, los intereses y demás que perseguían los actores en la gestión de una política pública y cómo iban interviniendo en la política y en las distintas partes, pero también diferenciamos más al cierre de la primera clase los elementos constitutivos de la política de aquellas otras decisiones, de aquellos otros sucesos, si se quiere, que no pueden ser catalogados como políticas públicas, que lo vimos con algunos ejemplos. Entonces, desagregando la definición inicial, hablamos de que las políticas públicas eran un conjunto de actividades y decisiones, a diferencia de una decisión o actividad única, con coherencia, por lo menos en la intención, al contrario de decisiones o acciones incoherentes, es decir, decisiones que pueden tratarse de un mismo tema, sin embargo, no necesariamente se conjugan entre sí y por lo tanto no podemos hablar de que forman parte de una misma política pública. Emprendidas o efectuadas por actores públicos, a diferencia de decisiones o acciones emprendidas o efectuadas por actores privados, que sí pueden participar en la gestión de una política pública, que sí pueden participar en las diferentes fases, eso lo hablamos, ustedes trajeron muchos ejemplos a la primera clase, pero en sí misma esa acción de los actores privados no puede ser considerada una política pública, por lo menos desde esta manera de entender las políticas públicas, que como les decía al final de esa primera clase, es una visión, un enfoque descriptivo, que toma en cuenta el accionar estatal y a partir de eso ha teorizado y ha establecido o ha formulado esta definición. Decíamos también que con diferentes niveles de concreción o tiene como su antagonista decisiones que no pasan de un estado puramente legislativo, es decir, que cuando hablamos de políticas públicas hablamos de la fase de implementación, que se traducen en actos individuales y concretos, un poco en la misma línea, a diferencia de decisiones o actividades sin actos formales de implementación, y finalmente que buscan influenciar la conducta de grupos objetivos causantes del problema público a resolver, a diferencia de decisiones o actividades sin objetivos puntuales. En este caso habíamos hablado, ahora voy por ese punto, de que estos grupos objetivos son definidos, por supuesto, por los actores estatales y que finalmente cuando el Estado actúa sobre esos grupos objetivos, pero las definiciones de los problemas y también cuando los diferentes actores intentan que su definición sea la que tome el Estado o la que hegemonice el posicionamiento de los actores estatales, en esa definición también los grupos objetivos, como los beneficiarios del accionar estatal, pueden diferir. Decíamos entonces, para introducirnos a la parte de las fases de la política pública, hablamos, ni bien empezamos esa clase 1, de las situaciones problemáticas, es decir, la presencia de situaciones problemáticas o de sucesos, problemas, necesidades que tienen un lugar circunscripto en la vida privada y grupal y básicamente representan discrepancias entre una situación vivida actual, lo que efectivamente ocurre, o lo que una persona, un colectivo considera que ocurre, y lo que desea que ocurra. En ese trecho, en esa distancia, está justamente la situación problemática. Definir esa situación, es decir, cuando se enuncia esa situación problemática y se le coloca una causa y a su vez una consecuencia, entendida como lo que puede llegar a ocurrir si esa situación continúa, ya estamos hablando de un problema, es decir, la racionalización, el ordenamiento de los diferentes elementos que componen esa situación problemática. Y a partir de ahí dimos pie a hablar de agendas. Hablamos de agenda estatal y gubernamental. Que la agenda estatal era en conjunto de problemas que adquirían el carácter de público
Y en tanto, la agenda gubernamental era ese conjunto de problemas sobre los que el Estado consideraba que debía intervenir. Que no necesariamente los problemas que ingresaban en la agenda pública pasaban a la agenda gubernamental, y como también recuperaban una compañera en la primera clase, no necesariamente un problema que es definido por el Estado necesita pasar por esta agenda estatal, que dijimos también que en otros lugares, en otra bibliografía, la podían encontrar como, o en otros textos en realidad, podrían encontrarla como agenda de los ciudadanos, agenda sistémica y otros sinónimos. Para que un problema sea colectivo, ingrese en la agenda estatal, habíamos dicho que había 3 condiciones, ¿sí? Que sea objeto de un amplio conocimiento del público, que una buena parte de ese público considere que se requiere algún tipo de acción, que hay que hacer algo, y que dicha acción o respuesta sea competencia de alguna entidad gubernamental. A su vez, que ingresaba a la agenda estatal, o mejor dicho, la agenda gubernamental, perdón, y para la agenda gubernamental también existían un conjunto de condiciones que hacían que un tema ingrese en el listado de temas a los cuales el Estado decidía que tenía que actuar. Hablamos de que eso sucedía cuando un tema adquiría proporciones de crisis y por lo tanto no podía ser ignorado, cuando el problema adquirió características particulares que lo diferencian de otra problemática más amplia y ya instalada en la agenda, cuando la cuestión, que es justamente este problema, provoca una seria situación emotiva que atrae la atención de los medios de comunicación, cuando forma parte de un tema que va adquiriendo importancia global. Esto lo habíamos hablado cuando desarrollamos a la clase número 2 el tema de la reforma del Estado y la crisis económica que atravesaban no solo los países latinoamericanos, sino también los países del resto del mundo. Cuando forma parte de un tema relacionado con la legitimidad o el poder, y cuando adquiere gran autoridad pública por conectar con tendencias o valores de moda. Habíamos hablado también de que el Estado tenía ciertas maneras de actuar frente a ciertos temas, y en este caso en particular hablamos de esas maneras justamente en las que los distintos gobiernos actúan frente a determinadas situaciones y que de alguna manera provocan una mimetización de los otros gobiernos. Lo veíamos con el tema de la reforma del Estado, principalmente las de primera generación. Entonces, a partir de ahí, y entendiendo que el enfoque del ciclo de políticas es principalmente un enfoque analítico, es decir, una manera de observar a las políticas públicas y de intentar ordenar sus componentes. Es el único. Mi papá, ¿viste? Una manera de intentar ordenar sus componentes, que no necesariamente va a suceder así en los hechos, en los fenómenos de la vida diaria, pero que sirve para justamente poder ordenar, poder comparar, poder analizar por qué determinadas decisiones en algún estado nacional, subnacional, a escala internacional, funcionaron para resolver ciertos problemas, en otros no, cómo se definió un problema, qué características tenía, quiénes eran los grupos objetivos aquí y allá. Bueno, por eso era un elemento analítico de gran importancia, a pesar de la diferencia con la manera de ordenarse que tienen los hechos a la realidad. Y a partir de ahí, entonces, nosotros recuperamos las distintas fases que atraviesa una política pública, comenzando con la fase de iniciación, esto que les comentaba, desde la situación problemática
hasta la constitución de un problema que entre en agenda de gobierno. Después hablamos de la segunda fase de formulación de la política. Si bien en el cuadro y en el texto de Subirats está desagregada en más fases, sí es posible reconocer estas 4 partes. La segunda, como decía, la fase de formulación de la política, que incluye, además de la definición causal del problema público por parte de los actores públicos o los actores estatales, habíamos hablado de que había conflictos, de que había luchas, de que no es que el Estado apunta o se dirige hacia un mismo lugar, sino que en realidad los diferentes actores pueden tener claramente diferencias en su interior. Pero cuando hablamos de una decisión que se impone, hablamos también de la formulación en esta parte o en esta fase del programa de actuación político-administrativo, es decir, selección de objetivos, instrumentos, procesos que deben ponerse en práctica para resolver el problema. Y después hablamos de las fases de implementación de la política y evaluación de la política. La primera, otra vez, el conjunto de procesos, es decir, decisiones y acciones que tienden a la realización concreta de los objetivos de la política, es decir, ya lo formulamos, puede ya haber tenido un respaldo legal, un respaldo institucional, es el momento de ponerlo en marcha, de intervenir en la situación concreta. Hablamos de que podía ser realizado por actores públicos, privados, paraestatales, enmarcado en un programa de actuación con sus normas reglamentarias. Esto creo que había quedado muy claro. Los ejemplos también habían sido muy claros al respecto. Y finalmente, la etapa de evaluación como un proceso a partir del cual se busca, puede ser de una manera más sistemática o no, más científica o no, se busca definir si los grupos objetivos causantes del problema o definidos como los causantes del problema modificaron su conducta o si por el contrario no lo hicieron y por lo tanto el ciclo debe recomenzar. O el problema en realidad generó otras consecuencias y por lo tanto hay que intervenir de otra manera. Con este primer conjunto de definiciones, con este primer conjunto de conceptos, pasamos a la clase 2, en la cual tomamos un conjunto de políticas que podríamos agregar eh, en dos grupos. Nicolás, creo que habías preguntado ahí, por ejemplo, recién veo ahora el mensaje, pero me parece que fue de esta última parte, de la evaluación de una política que no... Ah, bien. Sí, en general el ejemplo podría ser, estoy pensando a ver una situación más concreta para no ir a algo tan ficticio, pero no me acuerdo exactamente dónde había sido, si no fue en Paraná, puede haber sido aquí cerca, pero hubo un momento en el que, por ejemplo, se piensa en una política de arbolado de la peatonal, por eso no recuerdo muy bien si fue acá en Paraná o no, tengo ese recuerdo, de arbolado de la peatonal, de plantar árboles en distintas zonas de la peatonal, y me acuerdo que, bueno, que esa decisión, por eso no me acuerdo exactamente en qué ciudad fue, terminó no, bueno, se implementó todo, se desarrollaron todos los pasos, o se cumplieron todos los pasos, pero finalmente la situación o el problema, que podría ser la necesidad de oxigenación de la zona céntrica de la ciudad, no se terminó resolviendo, dado que los árboles no podían mantenerse vivos por una situación de falta de agua, por el asfaltado a los costados y demás. Bueno, y en ese caso, repito, no recuerdo en qué ciudad en particular,
pero recuerdo que, bueno, que la decisión que se tomó fue sacar esos árboles que que se habían plantado y finalmente se habían marchitado. Y, sí, sí, tengo ese recuerdo en la cabeza, se me vino ahora a la cabeza. Y, y bueno, y evidentemente tomar otro tipo de decisión, ya sea o agrandar la base en la cual se van a plantar árboles o cambiar la especie o lo que, lo que se haya decidido en ese momento. Pero eso es un ejemplo donde una situación donde se toma una decisión política para resolver un problema y ese problema no termina de resolverse. También hay otro ejemplo bastante clásico y es interesante que tiene que ver con la construcción de viviendas. Suele pasar que se anuncia una cantidad de viviendas o un número específico de viviendas a construir en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, 4 años, para pensar en una gestión de gobierno completa. Y, y bueno, se puede hacer incluso un diagnóstico de la cantidad de familias que necesitan una vivienda propia y demás. Y, y puede suceder que al final del mandato se cumpla con ese plan que, que se, con ese proyecto que se planificó al comienzo, y entonces al final del mandato, quizás las familias que necesitaban una vivienda aumentaron, las personas, por supuesto, los hijos de los ciudadanos de esa ciudad crecieron, también demandan casas, se fueron de la casa de sus padres, están alquilando y problemas de alquiler, cuestiones de distinto tipo, y finalmente puede ser que termine esa gestión de gobierno y las y los demandantes de una casa propia termina siendo la misma cantidad que al empezar. Es un ejemplo, este sí es un poco más clásico de los libros, si se quiere, pero bueno, son situaciones que pueden ocurrir y que quizás en ese caso da lugar al evaluar la política, pensar en que la planificación tuvo que haber tenido en cuenta el crecimiento vegetativo de la población y también el, el crecimiento o la, la edad, digamos, de las personas, de las y los ciudadanos de esa localidad. Bueno, ese también puede ser. Ahí comentaban el ejemplo de las y los ciudadanos uruguayos que vienen a comprar bueno, en particular a la ciudad de Gualeguaychú, ocurre mucho. Eh, Sí entiendo que hay límites, sí entiendo que hay límites, pero ya eso es para pasar productos y demás, con algunas características, a Uruguay, de Entre Ríos a Uruguay, en particular por ese ejemplo. Pero bueno, en ese caso no estaríamos hablando en principio de una política pública en particular, excepto que el Estado decida generar algún tipo de beneficio para justamente los extranjeros que vengan a comprar a la ciudad. Les recuerdo ahí que las intervenciones intentamos que se realicen vía chat, así podemos juntarlas más al final, también podemos contestarlas en el camino, por supuesto, pero poder tener ese espacio al final de la clase para expresarnos verbalmente. Respecto bien, al tema de la segunda clase, el tema en el que profundizamos en la segunda clase, justamente nosotros hablamos de un conjunto de políticas públicas. Claro, sí, 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 sí. Sí, dice Gustavo que no existe límite, claro, para el ingreso de personas, son con el tema compras. Ujú, bien. Em, Retomando, conjunto de políticas públicas incluidos dentro de ese paradigma que denominamos reforma del Estado, y a partir de ahí analizamos
o describimos como un problema o como un conjunto de problemas, principalmente de raíz económica, tanto a escala internacional, en las principales economías del mundo, alrededor de los 70, en Latinoamérica, alrededor de los 80, fueron produciendo o fueron generando la emergencia de una intervención por parte del Estado. Y que a su vez esa intervención fue similar en cierto punto, en ciertas herramientas o en ciertos instrumentos que se implementaron en los distintos países, y que podríamos agruparlo en 4 instrumentos más importantes o más destacados, como pueden ser dimensiones en realidad: las privatizaciones, las desregulaciones, las desmonopolizaciones y la descentralización. Sin entrar o sin profundizar en esas 4 dimensiones de la reforma del Estado, sí decir que en este caso hablamos de reformas del Estado de primera generación, es decir, aquellas que intervenían sobre el qué del quehacer estatal, es decir, qué es lo que el Estado debe hacer y qué es lo que debe dejar o devolver a la sociedad civil, principalmente a las y los privados. Y puntualizamos en la descentralización, es decir, en la transferencia de funciones, competencias e instancias de responsabilidad desde el nivel central o desde la escala nacional, del Estado nacional, a los estados provinciales y o municipales. Y acá es donde entraba o mejor dicho, donde profundizamos a partir de la importancia que nosotros le dábamos tanto en este módulo, pero en general en toda la diplomatura, a la escala local. Y cómo poco a poco los diferentes municipios, los diferentes estados locales fueron adquiriendo más funciones y a su vez fueron incorporando nuevas demandas por parte de las y los ciudadanos, en parte también por estas nuevas funciones que iban adquiriendo. Vimos en la última clase también la diferencia entre el presupuesto con el que contaban estos estados locales y el porcentaje de agentes públicos a los cuales pertenecían a estos estados locales. Y por qué, y el por qué, a partir de esto, de la importancia de tomar en cuenta este tipo de políticas de descentralización. Y por otro lado, la reforma del Estado habíamos dicho que también se podía entender como una transformación en la manera en que el Estado hace lo que hace. Es decir, después de que en Europa en los 80 y en Latinoamérica a fines de los 90, ya en los 2000, una vez que el Estado se deshizo de ciertas funciones, una vez que el Estado transfirió otras, faltaba transformar la manera en que el Estado hacía eso que se supone le correspondía o le quedó de esas primeras transformaciones. Y a su vez, que aquí es un ejemplo de lo que sucede cuando la evaluación permite observar que quizás todos esos problemas iniciales o el problema que da origen a una política pública no se ha resuelto. En este caso, tanto en Argentina, pero también en muchos países que atravesaron estas lógicas de privatización y demás instrumentos, se observaba que el desempleo, si no se había reducido, había aumentado, como sucedió en otro país a finales de los 90, o lo que se observaba en la foto de finales de los 90. La pobreza también se había mantenido bastante estable, si no había crecido. Y la desigualdad, por supuesto, también había aumentado. Entonces, habían ciertas promesas incumplidas por parte de esta primera generación de reformas, y era necesario ver en qué se había fallado. Y allí desagregamos un conjunto de enfoques, paradigmas, teorías, que podíamos agrupar en esos 3 grupos que ven ahora en la diapositiva,
que a diferencia de las reformas de primera generación, no formaban parte de un programa unificado de intervenciones del Estado, sino que más bien ese agrupamiento era específicamente teórico, si se quiere, o más académico, a partir de las similitudes que había entre diferentes políticas. Y allí lo que nosotros hicimos fue puntualizar en la perspectiva democratizante. Es decir, en aquel conjunto de teorías que buscaba ampliar la participación, ya sea interna de los diferentes agentes de las empresas o dependencias estatales, principalmente de los niveles más bajos, y la participación ciudadana, que ya ampliaba o generaba una apertura por parte de esas agencias del Estado a los distintos ciudadanos. Y es por eso que, si no me equivoco, al final de la segunda clase y a principios de la tercera, definimos a la participación ciudadana como el proceso a partir del cual los ciudadanos que no ostentan cargos ni funciones públicas buscan compartir en algún grado las decisiones sobre los asuntos que les afectan con los actores gubernamentales e incidir en ellas. Justamente porque quienes ocupan cargos y funciones públicas se supone ya están inmersos en esa gestión de políticas públicas, y en este caso estamos hablando de otros ciudadanos que no formaban de alguna manera parte más activa en las diferentes políticas públicas. Por supuesto, como hablábamos también en las clases anteriores, sí, las y los ciudadanos participan de la vida pública a partir de mecanismos de la democracia indirecta, más clásica, la democracia representativa, que tiene que ver, por ejemplo, con el ejercicio del voto. No obstante, aquí ya profundizamos en mecanismos de participación ciudadana de lo que podríamos llamar más semidirectos o directos, donde el Estado no solo, no solo decide a través de sus representantes, sino que interviene justamente en las decisiones públicas, con, por supuesto, un conjunto de reglas para hacerlo. Clasificamos esa participación ciudadana a partir de varios criterios, pero principalmente, que es algo que también había salido en las participaciones en el foro de la actividad de la clase, o del ejercicio en realidad de la clase 2, la división o la clasificación de los mecanismos de participación ciudadana a partir del impulso o en base al criterio del origen del impulso a participar. Acción ciudadana, cuando son las y los ciudadanos los que deciden tomar parte de una política pública. E implicación ciudadana es cuando el Estado genera las condiciones para llamar al ciudadano a intervenir en una política pública. Por supuesto, como habíamos visto, hay todo un marco normativo, a partir del cual las y los ciudadanos pueden intervenir. No solamente cuando hablamos de acción ciudadana nos referimos a una petición o a una demanda que, disculpen, una petición, o mejor dicho, una demanda que no atraviesa los canales institucionales, sino que efectivamente hay mecanismos de participación ciudadana donde, siguiendo los pasos establecidos, como vamos a ver en los ejemplos, por las normativas vigentes, es posible intervenir en la gestión de diferentes políticas públicas. Sí, claro, sí, como el ejemplo que menciona Patricia. Exactamente.
Entonces, a partir de también en la clase 2 y principalmente en la clase 3, lo que hicimos fue desarrollar un conjunto de mecanismos que podíamos incorporar a esta perspectiva de la participación ciudadana o al concepto de participación ciudadana. Y entonces vimos, tanto en una definición más genérica, como también de acuerdo a lo que establecían las diferentes constituciones provinciales, pudimos desarrollar el mecanismo de la iniciativa y la consulta popular, en realidad los mecanismos de iniciativa y consulta popular, la revocatoria de mandato, presupuesto participativo, audiencias públicas, banca ciudadana, con sus diferentes denominaciones en diferentes geografías, la planificación estratégica participativa, el consejo consultivo y entre otros que también fueron surgiendo. De nuevo, este tipo, excepto algunas de estos mecanismos de participación que sí aparecen reglamentados a escala nacional, en muchos de estos casos las reglamentaciones existen a escala local y por lo tanto difieren no solo entre provincias, es decir, comparando entre estados subnacionales provinciales, sino también a escala local dentro de una misma provincia, donde si vamos a observar diferentes ordenanzas o incluso otro instrumento legal utilizado para regular este tipo de mecanismos, vamos a encontrar diferencias en las maneras de implementarlo, en los porcentajes mínimos de, por ejemplo, recolección de firmas para participar de una iniciativa popular, cuestiones de ese estilo, y por lo tanto, lo que podemos llegar a hacer a un nivel general es presentar algunas características comunes de esos casos. Después sí, ustedes también aportaron mucho en la última clase, con casos locales, donde incluso se produjeron instancias de discusión acerca de las diferencias para implementar uno y otro de estos mecanismos de acuerdo a las normativas vigentes en cada caso. Y es por eso que en este caso, como también lo había anticipado, me parecía interesante recuperar un conjunto de casos a escala local, en particular de uno de los mecanismos de participación ciudadana que excepto en casos excepcionales, no está reglamentado a escala provincial, sí a escala local. Por ejemplo, iniciativa popular, consulta popular, sí tiene una reglamentación a escala nacional y por lo tanto es más sencillo quizás explicar el mecanismo a partir del cual se puede llevar a cabo. Pero, por ejemplo, en el caso del presupuesto participativo, y eso es lo que les traigo, no es tan común observar que las provincias tengan leyes particulares de presupuesto participativo, por usar un ejemplo. Y para profundizar en eso, el primer caso que había traído es el de la Municipalidad de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. En estas situaciones sí estaría bueno, siempre en realidad, pero creo que quizás aquí a alguna o alguno le va a llamar más la atención, que quien pueda diferir de esto que voy a mencionar ahora, lo pueda hacer porque justamente nosotros siempre tratamos de mantener la información y el contenido de los cursos lo más actualizado posible, pero es cierto que las diferencias o las características que asume cada uno de estos mecanismos de participación en cada localidad pueden estar en constante cambio, pueden haber sufrido modificaciones, así que está bueno que puedan decirlo, comentarlo y posteriormente, por supuesto, también
poder dar o poder recuperar estas mismas iniciativas en sus propias localidades y ver qué diferencias pueden encontrar. En el caso, como les decía, del presupuesto participativo de la Municipalidad de Godoy Cruz, es un caso que me pareció interesante traerlo porque podríamos decir que es uno de los pioneros del municipio en cuanto a la regulación del presupuesto participativo, realizado a partir de la ordenanza municipal número 4822, pero lo más importante es el año, que es en 2002. Mucho se habla en presupuesto participativo, mucho se habla cuando se teoriza acerca del presupuesto participativo o se analizan diferentes casos, que la crisis del 2001 fue una causa que dio lugar a la implementación del presupuesto participativo, justamente a partir de la demanda ciudadana, producto de la crisis, de poder participar de los asuntos públicos e incluso poder participar de algo tan decisivo como es la confección del presupuesto. Más allá de lo que hablábamos en la clase anterior también, del cumplimiento posterior o el control al cumplimiento de ese presupuesto participativo. Pero particularmente en la Municipalidad de Godoy Cruz, esta ordenanza del 2002 incluye una metodología para la elaboración participativa del presupuesto local. Y lo que es más interesante, o que me parecía más interesante, es que define a otro mecanismo de participación ciudadana, que son las audiencias públicas, como aquel medio para llevar adelante la participación ciudadana. Es decir, tenemos dos mecanismos de participación ciudadana en una ordenanza, en una misma ordenanza. Entonces, establece esa norma 3 instancias para que los godoycruceños y godoycruceñas puedan participar en la confección del presupuesto. La primera de ellas, la primera de esas instancias de audiencias públicas, es previa a la elaboración del presupuesto y participan vecinas, vecinos y diferentes organizaciones no gubernamentales en diferentes foros vecinales del municipio. Y el objetivo es definir en esa etapa necesidades, dice la norma, de servicios finales y obras municipales. Es decir, es de alguna manera libre a lo que los vecinos, las vecinas puedan definir como problemas prioritarios, podríamos decir. Una segunda instancia es posterior a la elaboración del proyecto de presupuesto, realizado en este caso por el Consejo Deliberante, y que tiene por objetivo verificar si se incluyen estas prioridades establecidas en esa primera instancia. Y la tercera instancia de audiencias, que en ese caso participan, al igual que en la segunda, delegados que son elegidos en los foros vecinales para representar a ese foro. Y bueno, y en esta tercera instancia ocurre luego de la aprobación del presupuesto a fin de informar a las y los vecinos sobre el presupuesto que se acaba de votar. Por supuesto, a partir de esta ordenanza no queda del todo claro, o no, tampoco es que no quede del todo claro, sino que en realidad justamente no se establece un mecanismo para controlar que las decisiones que se tomen en los diferentes foros vecinales se incluyan en el presupuesto, es decir, esos problemas definidos o esas necesidades definidas por las y los vecinos. Andrea, ¿cuál era la segunda instancia? La segunda instancia es cuando los representantes elegidos en los diferentes foros vecinales verifican a partir del proyecto de presupuesto elaborado en el Consejo Deliberante, verifican si aquellos proyectos o aquellos objetivos que se habían planteado, o mejor dicho, problemas y necesidades que se habían definido en los distintos foros vecinales, están incluidos en el presupuesto. Y ya la tercera es una vez que el presupuesto ha sido aprobado, donde se comunica, se informa el contenido del mismo. Y como les decía, no, en la segunda instancia participan representantes elegidos por los vecinos en los foros vecinales. No participan todos los vecinos.
repito, a menos que esa situación se haya modificado, eso quedo abierto a que me corrijan, por supuesto. Y bueno, como les decía, no se establece ningún mecanismo de control para asegurar que esos proyectos que hayan sido elegidos, o mejor dicho, que esas problemáticas que hayan sido definidas sean incluidas en el presupuesto. No obstante, se incorporó en 2013, si no mal recuerdo, un reglamento un poco más preciso en el cual se especifican estas instancias, pero además en los hechos, además de permitir la presentación de propuestas a quienes no participen de las audiencias, es decir, actualmente se permite que los vecinos puedan presentar propuestas a los foros vecinales sin necesidad de participar de esos foros. El municipio también incorpora una instancia de votación de las obras preseleccionadas por las y los funcionarios. Es decir, los foros vecinales establecen un conjunto de prioridades, eso pasa a los funcionarios encargados de redactar el presupuesto y se produce antes de presentar el proyecto de ley de presupuesto al Consejo Deliberante una votación en la cual las y los vecinos eligen de un conjunto de obras preseleccionadas que tiene que ver también con criterios de factibilidad en términos económicos, también de que sean obras en las cuales caigan dentro de la competencia municipal, por supuesto, y las y los vecinos pueden ahí elegir cuáles son las obras seleccionadas. Es un mecanismo que, si bien no establece, si quiere, una sanción a las autoridades públicas por el hecho de no incorporar este conjunto de problemas prioritarios o de objetivos prioritarios, sí tiene diferentes instancias de participación ciudadana que generan cierta presión a las autoridades para continuar el proceso. ¿Sí? Patricia dice que allí, podéis indicarnos de dónde sos, Patricia. Los centros vecinales participan en el uso del presupuesto definiendo la utilidad, si es luminaria o tótem, en Jujuy. Ah, bueno, muy bien. Ahí está. Esa es otra instancia similar. Exacto. Y en Paraná, agrega Nicolás, se votan las obras un año y se deben ejecutar al año siguiente, votadas por los vecinos de cada comisión vecinal. Ujú. El siguiente ejemplo que les traía es el de la Municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Los traje en este caso porque San Miguel, como vimos en la clase pasada, tenía la particularidad de destinar, al menos en 2015, que era el último año en el cual se tenía el registro comparativo de diferentes municipios, observamos en este cuadro que les vuelvo a traer aquí, que el municipio de San Miguel destinaba el 7% del presupuesto total al presupuesto participativo. Entonces, en este caso me parecía interesante observar si eso estaba establecido en una norma en particular. En el municipio de San Miguel, la norma que regula u organiza el presupuesto participativo es la Ordenanza 35 de 2008, que establece que a partir de 2007, una parte del presupuesto municipal se confeccionará mediante la modalidad participativa, cuyo porcentaje, que es el más alto de la tabla anterior, es definido por del Departamento Ejecutivo vía decreto, anualmente vía decreto. Nicolás ahí agrega que el presupuesto participativo surge de un fondo que se paga con las tasas municipales y no hay un porcentaje establecido presupuestariamente. Exacto. Bueno, esto es lo que ocurre también en el municipio de San Miguel. En principio, uno podía pensar que ese elevado porcentaje refería a a, a una decisión legislativa, si se quiere, o a una imposición legal,
Pero en este caso vemos que, por lo menos en 2015, ese porcentaje fue una decisión del Ejecutivo Municipal, ¿sí? Que realmente es bastante importante porque duplica y en algunos casos triplica al porcentaje de otras localidades. En ese caso, Jimena, no sé si estás queriendo decir algo, tenés el micrófono prendido, pero en principio no se escucha, sí. Bien. Bueno, en el caso de, retomando, en este caso de San Miguel, lo que dice además la ordenanza es la creación de foros barriales encargados de promover la instancia participativa y de recibir a vecinos. Incluye en este caso sí se incluye a funcionarios y funcionarias públicos, no necesariamente porque las otras ordenanzas los excluyan, pero en este caso explícitamente se los incluye, y obviamente organizaciones que participen de la iniciativa. Lo que tiene de interesante también en este caso del municipio de San Miguel es que establece un conjunto de temas sobre los que pueden tratar justamente las problemáticas definidas por las y los vecinos, que tiene que ver con proyectos relativos a la infraestructura, servicios, salud, educación, seguridad, deporte y cultura. Una vez definidas las propuestas y mediante participación del foro de organización y seguimiento del presupuesto participativo, otro foro integrado en este caso por representantes del Poder Ejecutivo, del Consejo Deliberante y de organizaciones intermedias, son elevados estos proyectos, estas iniciativas, al Departamento Ejecutivo a la hora de confeccionar el presupuesto. Principalmente este caso me parece interesante para observar el porqué de ese porcentaje. Y en tercer caso, el tercer caso que también quería traer es el de la municipalidad de San José de Gualeguaychú, o de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Un caso que habíamos recuperado en la clase anterior, en particular por el hecho de incluir el presupuesto participativo joven, que también comparamos con otras localidades en cuanto a la diferencia de el rango de edades para poder participar. Y en este caso, la norma que regula en la Municipalidad de Gualeguaychú es la Ordenanza 11.654 del 2011. Y nuevamente la intervención de las y los vecinos se garantiza a partir de asambleas vecinales previa división de la ciudad en 9 zonas. En respecto a la metodología, la implementación de la instancia participativa comienza con la convocatoria asamblea. Luego se presentan ideas de manera individual o colectiva, así se denomina en la ordenanza, ideas que deben tener, y esto es interesante también o distintivo, la firma de al menos 20 vecinas y vecinos, ¿sí? A diferencia de otras instancias de asamblea donde las iniciativas, o bueno, un poco ese es el espíritu de la ordenanza, surgirían en la asamblea misma, ¿sí? Posteriormente, la idea es transformada en proyecto de obras o servicios comunitarios y deberá competir por el voto de vecinas y vecinas en una de esas 9 zonas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hablamos de esta transformación de la idea proyecto en proyecto y que finalmente al ser votado sí puede formar parte del presupuesto. La particularidad de esta normativa es la definición, no los traje acá a la clase, pero sí en la norma pueden observar que se definen periodos temporales específicos para presentar propuestas, votarlas y ejecutarlas. Eso es bastante interesante, que se adecua
justamente a los tiempos en los cuales se debe presentar el proyecto de presupuesto, se debe aprobar, implementar y demás. Bueno, esa también es una particularidad que en los casos anteriores las ordenanzas no lo establecen. Y como el último caso, que en este caso no es de presupuesto participativo, a ver, Silvina Cabrera agrega, está muy bueno, que la nueva propuesta en Gualeguaychú es el presupuesto participativo ambiental. Tiene un presupuesto de 2 millones y la posibilidad de financiar proyectos por un monto máximo individual de 250.000, en 3 temáticas de impacto: gestión de residuos sólidos urbanos, educación ambiental y alimentación sana y sin agrotóxicos. Y en ese caso, el presupuesto participativo ambiental tiene un poco la misma metodología del presupuesto participativo en general, es decir, con participación en las diferentes zonas. Eso lo pregunto. Sí, es el mismo. Bien. Bien, muy bien. Ujú. Sí, eso también lo podemos observar en distintas localidades, que algo creo que, si no mal recuerdo, no recuerdo muy bien si lo hablamos del presupuesto participativo, pero sí de otros mecanismos de participación, que habíamos traído el ejemplo de Tigre, por ejemplo, donde en otros mecanismos también se diferencian por temática. Bueno, en Santa Fe también con las... no eran las audiencias públicas, que en sí mismas sí están diferenciadas por sector, sino... no quiero decir algo que nada que ver. Podrán compartir. Bueno, no me acuerdo en particular cuál es el instrumento que habíamos observado en la clase anterior, donde también podíamos ver una división temática, como en este caso del presupuesto participativo. El consejo consultivo. Los consejos consultivos. Ahí está. Como les decía, sí, las asambleas ciudadanas también, exactamente. Sí, las asambleas ciudadanas también. Y como último ejemplo, para ver más en profundidad uno de estos mecanismos de participación, que lo habíamos nombrado en la clase pasada, es la banca ciudadana, o como se denomina aquí en la ciudad de Paraná, el Instituto de Voz y Opinión Ciudadana. Este mecanismo, como les decía, que adopta diferentes denominaciones dependiendo de la localidad, fue instrumentado por la Ordenanza 7783 de 1996 y mediante, o mejor dicho, y crea ese instituto en el ámbito del Consejo Deliberante de Paraná. Y el objetivo del Instituto de Voz y Opinión Ciudadana es canalizar propuestas, reclamos, inquietudes de las asociaciones, instituciones y o entidades intermedias, tales como comisiones vecinales, centros de salud, cooperadoras y toda entidad que agrupe intereses comunitarios y de conjunto. Las y los participantes en esta instancia no tienen voz en las sesiones del Consejo, no tienen voto en las sesiones de Congreso del Consejo, sí tienen voz por un lapso de máximo 10 minutos, que puede ser extendido por 5 minutos más, y lo que prohíbe, ¿sí?, esta ordenanza es expresiones acerca de problemáticas o cuestionamientos personales. Entiendo que para las y los integrantes del cuerpo. Y a modo de ejemplo, en la ficha de cátedra, que ya está cargada en el campus, les compartí un video que está en YouTube, como también hay otros de este mismo mecanismo de participación,
que es la presentación de la asociación No Más TAS Paraná acerca de una propuesta de prohibición de la tracción a sangre en la ciudad, que bueno, la asociación participó de este Instituto de Voz Ciudadana. No recuerdo exactamente el año en el cual participó, si no me equivoco era en 2018, pero bueno, ustedes pueden acceder y ver el video y observar cómo funciona este mecanismo que también es bastante difundido. No sé hasta qué punto es utilizado en otras localidades, pero en este caso tanto ese como otras experiencias se pueden recuperar de YouTube donde están cargadas. Bueno, en principio eran estos los temas que me parecían más importantes recuperar, los conceptos que me parecían más importantes recuperar. Y como última diapositiva, más que actividad, en realidad es un recordatorio de esto que Maxi dijo también al principio, y que es que en las clases de tutoría de este jueves, además, por supuesto, de recomendar la preparación de las dudas, no sé si surgías en esta clase, pero sí en todo el desarrollo del módulo, sí que puedan empezar a trabajar, si es antes de la tutoría también, si es después, como dijo Maxi, van a tener una semana para hacerlo, que puedan avanzar con la realización del cuestionario autoadministrado, donde deberán responder 8 preguntas de opción múltiple para acreditar los conocimientos y demás de este módulo. Un poco la clase era para recuperar justamente esos conceptos, esas definiciones, que a mi entender eran los centrales de lo que pudimos desarrollar en estas 3 clases que nos precedieron. Y bueno, en ese caso, respecto al contenido puntual más expositivo, es un poco eso lo que pensaba recuperar en esta clase. Y bueno, y utilizar ahora este tiempo, parece que tenemos más de lo que pensaba, para que ustedes puedan realizar comentarios, puedan sí participar incorporando experiencias de estos que puedan complementar con estos ejemplos. Y por supuesto comentar dudas o cualquier otra cuestión que les parezca interesante comentar acerca de no solo esta clase, sino en general de todo el recorrido de estas 3 clases. Muchas gracias, Nahuel. Excelente clase, muy clara, muy concisa, como siempre, como ha sido habitual a lo largo de este módulo número 2. Les propongo que antes de pasar al momento de participación, intercambio, estuve también siguiendo atentamente el intercambio que se dio en el chat y tomé nota de algunas preguntas y algunas inquietudes que se volcaron allí, así que vamos a estar respondiendo en un momento a esa cuestión. Pero antes de pasar a ese momento, repasemos la consigna de la actividad de acreditación del módulo 2, ¿no? De la actividad de cierre del módulo 2 que se encuentra publicada en el aula virtual y cuya realización va a quedar habilitada a partir de las horas 17 de hoy. Es decir, que una vez que finalicemos con la clase, ustedes van a poder ir directamente, ¿no?, al aula virtual para realizar allí la actividad. Vamos a mostrarla para que puedan identificarla y encontrarla fácil y rápidamente. Ustedes ingresan al aula virtual habitual de la diplomatura, van al módulo 2, en este caso yo ya estoy dentro del módulo 2, ¿no? Voy a volver a la pantalla de inicio para que les quede el paso a paso
fácilmente identificable, ¿no? Se ubican dentro del módulo 2 y ahí pueden encontrar la actividad hacia el final, ubicada como actividad de cierre del módulo. La misma abre hoy a la hora 17 y cierra indefectiblemente el próximo martes 10 de octubre a las 15 horas. Es decir que para realizar la actividad tienen desde hoy a las 5 de la tarde hasta el próximo martes 10 de octubre a las 3 de la tarde. Es decir, justo antes de que empecemos con nuestra siguiente clase. Esto, por favor, ténganlo muy en cuenta, ¿no? Ya que indefectiblemente la actividad se habilita a partir del día de la fecha y la van a poder realizar hasta el próximo martes inclusive. Lo decimos también porque sabemos que hay personas que quizás hoy no se han podido conectar de forma sincrónica a la clase y van a estar siguiendo la misma a través del video. Así que esto para que les quede claro entonces el margen que tienen para organizar la actividad. María Celeste, tenés el micrófono abierto. ¿Querés hacer una pregunta? No, perdón, yo me abrí. ¿Hay alguna duda o algo que no haya quedado claro en relación con la consigna de la actividad? Es un cuestionario autoadministrado, no tiene límite de tiempo y tienen 2 oportunidades para realizar el mismo. Es la misma modalidad que utilizamos en el módulo 1. Andrea, sí. Yo quería preguntar si era como la vez pasada que lo pudimos leer y después volver a entrar para completarlo, por lo menos yo lo hice así la vez pasada, que eso me dejó bastante claro cómo era para poder después preguntar. O hay un tiempo, un plazo para ingresar y terminarlo. No, como les decía recién, es la misma modalidad de la vez anterior. No tiene límite de tiempo y tienen 2 oportunidades, 2 chances para hacer el cuestionario. Gracias, perdón, pero se corta por el viento y estoy escuchando de a pedacitos nada más. No hay problema. Ahí preguntaba, a ver que estoy volviendo por el chat. Sí, Claudia pide ejemplos Claudia. de reformas del Estado, un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, de cada uno. Bueno, cuando hablamos de reforma del Estado, nosotros lo dividíamos, no nosotros, sino en general la literatura al respecto lo divide entre reforma del Estado de primera generación y de segunda. El conjunto de las reformas de primera que ahondaban en el qué del quehacer estatal, y entonces ahí teníamos las privatizaciones, es decir, la transferencia de empresas públicas hacia actores privados, la descentralización, que era ese en el conjunto de políticas en las cuales nos habíamos centrado un poco más o que le habíamos dado más énfasis, que la transferencia en Argentina, lo más conocido, transferencia de servicios de salud y educación a las provincias, pero también transferencia de los servicios de distribución de energía eléctrica y otros a las provincias, y posteriormente se produjeron también transferencias a las municipalidades. Desregulación, que de alguna manera, en particular, digamos, como los casos más importantes a escala nacional, tuvo que ver con la posibilidad de reducir hola, ahí está. De reducir los beneficios que tenían las empresas nacionales, las diferentes promociones que realizaba el Estado a empresas nacionales, y de alguna manera poner a jugar en igualdad de condiciones a las empresas de capitales privados e internacionales.
y la desmonopolización del rol del Estado, que tiene que ver con aquellas políticas públicas ligadas a que el Estado pierda el monopolio en la prestación de algún servicio. Usábamos el ejemplo en la segunda clase de servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, que específicamente en el plano de la distribución dejó de ser el único actor en la provincia de Buenos Aires, o en el conurbano en realidad, para pasar a dividirse en 3 empresas que posteriormente también fueron privatizadas. Es un poco el ejemplo de estas reformas de primera generación. Y las de segunda, que tenían que ver más con un conjunto numeroso, pero un poco más difícil de poder incorporar o de poder clasificar dentro de categorías tan cerradas. Pero hablábamos ahí del paradigma postburocrático de la nueva gestión pública, que a grandes rasgos y de una manera muy sintética se trataba de incorporar ciertas herramientas del ámbito privado al ámbito público. Por ejemplo, la competencia entre diferentes áreas del Estado que realizan o que prestan el mismo servicio. Por ejemplo, la confección de los documentos, cuando hay hay organismos estatales específicos que siempre se encargaron de ese trámite, pero a su vez también hay otros espacios móviles en los cuales uno puede realizar el documento, o mismo en el aeropuerto, donde uno puede realizarse el documento o el pasaporte, y de alguna manera la idea podría ser que estas diferentes dependencias compitieran entre sí por quién es más eficiente, quién realiza más trámites, y ahí se juega también quién recibe más presupuesto y demás. Es una política en particular. Después las neobeberianas, que se trataba de recuperar un poco lo que era la lógica de un Estado más burocrático, pero adaptado a las características del siglo XXI. Y la perspectiva democratizante, que son todos este conjunto de, no solo estos, pero en particular hicimos énfasis en los mecanismos de participación ciudadana que venimos viendo. Estos serían, como a grandes rasgos, políticas públicas o iniciativas del Estado que coinciden o que pueden ser clasificadas dentro de la reforma del Estado de primera y segunda generación de reformas. Bueno, espero que no se Gracias, caiga. Nahuel. Gracias, Nahuel, y bueno, gracias ahí, Adriana, es un reconocimiento para tu trabajo a lo largo del módulo 2. Me sumo a ese reconocimiento, al igual que el conjunto del equipo de la diplomatura. Verán que le vamos encontrando el tono al recorrido por este proceso formativo. Les decía que estuve tomando nota de algunos comentarios que fueron apareciendo en el chat, que me parece importante que podamos recuperar para decir algunas cuestiones, ¿no? Y colocar algunas reflexiones que nos permitan ir ganando, digamos, en cierta capacidad de reflexión y de análisis, que es lo que también estamos buscando, ¿no? En este espacio de aprendizaje colectivo, de aprendizaje compartido. Por ejemplo, hoy más temprano, Francisco y Alejandra en el chat planteaban el impacto que genera en la economía de determinadas localidades el hecho de que, por ejemplo, hay personas que son oriundas de la República Oriental del Uruguay y que eligen residir en las ciudades de fronteras del lado argentino, por ejemplo, alquilando, o que cruzan exclusivamente para cargar combustible y para comprar alimentos y otros artículos, porque se ven beneficiados por la situación actual de la economía argentina y la diferencia del tipo de cambio, ¿no? Entonces, en este caso concreto estamos haciendo referencia a una cuestión vinculada con la macroeconomía y una política pública del orden de lo económico que se define a nivel nacional y en donde es bastante poco lo que, por ejemplo, un gobierno local, un gobierno municipal puede hacer al respecto. Bueno, esto es importante que lo vayamos pudiendo identificar con claridad cuando hablamos de políticas públicas. Existen distintos tipos de políticas públicas, ¿no? Muchas veces elegimos hablar de políticas públicas sectoriales
para referenciar a políticas públicas que remiten al campo de la salud, de la educación, del deporte, de la cultura y del turismo, ¿no? Y otras veces miramos o analizamos las políticas públicas en función de su ámbito de incidencia o de quién lleva las mismas adelante, ¿no? Existen políticas públicas del orden nacional, ¿no? Como por ejemplo el programa Previaje de fomento al turismo, y existen políticas públicas del orden de lo municipal o de lo local. Por ejemplo, cualquier programa de clasificación de los residuos en origen, de clasificación de los residuos domiciliarios, que generalmente son impulsados por los municipios o las comunas que tienen la responsabilidad de llevar adelante la gestión integral de los residuos. Por lo menos en la provincia de Entre Ríos es así, por lo menos en la provincia de Santa Fe es así. Si nos trasladamos, por ejemplo, a el área metropolitana de Buenos Aires, ahí funciona de otra forma, ¿no? Ahí funciona, por ejemplo, la cuestión de los residuos gestionada a través de una empresa pública, una empresa del Estado que se llama SEAMSE, en donde participan los municipios, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Para un mismo tema, distintas modalidades de diseño y de implementación de políticas públicas. Después, otras preguntas y otros comentarios que aparecieron en el chat tienen que ver con las implicancias de cada una de las modalidades de participación ciudadana que estuvimos viendo a lo largo de este módulo 2. Y en ese sentido, algunos ejemplos, ¿no? Nicolás ponía como ejemplo el presupuesto participativo de Paraná, que surge de un fondo que se paga junto con las tasas municipales, pero no hay un porcentaje establecido presupuestariamente. Y esto tiene que ver con pensar que no es lo mismo un presupuesto participativo en donde se discute el 2 o el 5% de la torta global que donde se discute el 25% de la torta global, como por ejemplo es el caso de la ciudad de Porto Alegre en Brasil. Después Alejandra planteaba el caso de federación, ¿no? Y remarcaba que no existe ningún tipo de instancia de participación para la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Isa hablaba de Sájarov y dice que se utiliza de la misma manera, se convoca a toda la comunidad, se escuchan las propuestas de los vecinos, se unifica y luego se resuelve, ¿no? Me imagino que ahí estaba haciendo referencia a el caso de la banca ciudadana, y después Silvina traía el ejemplo que ya se mencionó aquí de presupuesto participativo ambiental, que es específico y que tiene 2 millones de pesos asignados a proyectos ambientales, pero con un monto máximo de 250.000 pesos por proyecto individual que se sugiere. Esto, fíjense cómo, digamos, adquiere diferentes modalidades o diferentes formas en función de el diseño institucional de cada gobierno, ¿no? No es lo mismo un municipio que tiene una cierta autonomía presupuestaria que una comuna que depende mucho más de la coparticipación que le baja, por ejemplo, del gobierno provincial. Y lo mismo, en materia de políticas públicas, no es lo mismo pensar una política pública de cultura con un financiamiento provincial que una política pública de cultura de mayor alcance que tenga, por ejemplo, un financiamiento nacional. Todas estas cuestiones las tenemos que poner a jugar a la hora de pensar y discutir políticas públicas. Pero lo más importante, y con esto voy a cerrar la intervención, tiene que ver con, en primer lugar, reconocer nuestro propio posicionamiento, desde dónde estamos pensando y diseñando la política pública. Lo hacemos desde un gobierno local, desde una organización, desde una determinada repartición provincial o nacional. ¿Sobre qué ámbito de actuación estamos pensando en la política pública? ¿Un barrio? ¿Nuestra ciudad? ¿Nuestra provincia? ¿Sobre qué tema, problema estamos buscando intervenir para resolver, mitigar o disminuir la existencia en términos de una política pública? Quiero decir, una política pública que propicie, ¿no?, la limpieza de la basura
a la vera de los cursos de agua en distintos lugares de la provincia, va a buscar atender las situaciones de contaminación que se generan a partir de la presencia de grandes cantidades de basura, por ejemplo, a la vera de los arroyos o a la vera de los ríos. Estas cuestiones son muy importantes que las podamos tener presentes cuando hablamos de política pública y además todo el tiempo reconocer la necesidad de estimular procesos de participación ciudadana. Es decir, tener una mirada crítica cuando la política pública no tenga un espacio o un componente de participación, y ahí ponían ejemplos en algunos municipios y comunas en donde no existe un mecanismo que sea de mesa ciudadana para la discusión de problemáticas locales, que sea de consejo asesor o consejo consultivo, donde participen las organizaciones empresariales, los comerciantes, las organizaciones sociales, los sindicatos, todos aquellos que hacen a la vida social de una comunidad, a la vida social de una ciudad. Todo esto ustedes lo tienen que tener en cuenta porque pretendemos que se vayan de esta diplomatura con proyectos y propuestas concretas de intervención, pero no generadas detrás de la computadora o detrás del escritorio, sino generadas a partir de reconocer las demandas y las necesidades de la población en su conjunto, las demandas y las necesidades de las organizaciones que trabajan en sus localidades y que a través de ustedes puedan gestionar y cogestionar proyectos y programas públicos de distinto tipo, sobre distintos temas y con distintas perspectivas de alcance. Así que a partir de ahora, siempre que volvamos a pensar dispositivos y mecanismos de participación ciudadana, vamos a estar volviendo a las cuestiones que Nahuel nos ha presentado con mucha experticia a lo largo del módulo 2 que estamos completando y finalizando en el día de hoy. Y voy a incorporar una pregunta que hizo Alicia Fiorotto, ¿no? Para que Nahuel la pueda responder, ¿no? Antes de que cerremos la clase de la tarde de hoy. Alicia preguntó, ¿qué pasa cuando las necesidades sentidas no son necesariamente las necesidades reales para la comunidad? ¿Cómo puede intervenir el Estado? Me parece que esto tiene que ver con algo que muchas veces pasa en términos de pensar la agenda de políticas públicas. Cuando en la agenda de políticas no aparecen las necesidades que no reflejan necesariamente lo que la comunidad demanda, no lo que la comunidad reclama, seguramente tiene que ver porque esa agenda no es representativa del sentir colectivo, no es representativa, digamos, de las reales necesidades de la población, sino que fue intentada en poner en marcha o fue diseñada atrás de un escritorio, con un desconocimiento de lo que pasa en la calle, con un desconocimiento de lo que pasa en el territorio. Y seguramente esa agenda no se pensó ni no se planteó con mecanismos que pongan en juego instancias de participación ciudadana. Pero le cedo la palabra a Nahuel para que pueda contestar esa pregunta que Alicia había hecho más temprano. Bueno, muchas gracias Maxi por los comentarios y por recuperar la pregunta también. Sí, coincido, me parece que la pregunta se la puede ver desde los dos lados y justo ahí Cecilia, en quien estaba pensando, ahí lo comentó. Sí, por un lado suceden esas situaciones que hablábamos de los casos en los que había temas que entran en la agenda gubernamental y no necesariamente son problemas públicos, como lo llamábamos. Y en otros casos, de estas cuestiones sentidas, pero que a su vez no pueden no llegar a transformarse en una política pública, y pueden ocurrir, como decía, esto que lo decía Maxi también, de temas, problemas, que incluso un conjunto importante de la población lo considere como tal, lo defina como tal, pero que el gobierno decide no tomarlo, o que los diferentes agentes estatales también decidan no tomarlo, y en otros casos donde existan situaciones problemáticas muy puntuales, de actores muy puntuales, que consideran que el Estado debe intervenir, que el Estado debe participar, pero que finalmente no logran obtener el acompañamiento, si se quiere, de otros actores
para poder amplificar esa demanda y llegar a los actores gubernamentales que finalmente son quienes en principio toman las decisiones políticas. Lo habíamos visto también, y inclusive lo discutimos bastante en la primera clase cuando hablamos de los diferentes recursos que tienen los actores y por qué ciertos temas sí llegan a ser temas públicos y otros no. Lo hablaba Cecilia también cuando comentaba el caso de la ley de celiaquía, respecto a este, que es un tema que quizás, como no afecta a una gran cantidad de población, quizás justamente esperar el acompañamiento de una gran cantidad de público es algo que no sucede en ese caso particular, y así como otros. Así que bueno, me parece que se puede ver desde esos dos lados, y sí coincido con lo que Maxi había comentado. Francisco, ¿tenías la mano levantada? Tenés la mano levantada en realidad. Y Silvina. Ah, Sí, primero que nada, buenas tardes. Muy interesante la clase. Yo creo, me parece pertinente lo del presupuesto participativo por un tema de organización. Y en Aranguren tenemos el Honorable Consejo Deliberante que se encarga de discutir y debatir los proyectos y las necesidades y urgencias de la localidad. Y los vecinos pueden llevar su proyecto y presentarle al Ejecutivo sus inquietudes. bueno, bien. Muchas gracias, Francisco. Bien, bueno, ahí tenemos otra localidad en donde evidentemente también hay otra instancia participativa en el plano del presupuesto. Silvina, Hola, sí, buenas tardes. buenas tardes. A mí me quedan dos dudas respecto del Estado neo-weberiano, respecto a qué tipo de sociedad o qué tipo de intervención hace el Estado neo-weberiano en las políticas. Y en segundo lugar, cómo ve al individuo, digamos, de qué posicionamiento teórico se puede ver al individuo que va a ser después quien va a recibir esas políticas públicas, por ejemplo, como, no sé, consumidor, como cliente, como un usuario más, o qué tipo de mirada tiene sobre el individuo. Esas dos dudas tengo. Bien, no sé si llamarlo Estado neobeberiano, sino que en realidad es una perspectiva acerca de cómo debe ser la transformación que encare el Estado que queda y el Estado de hoy, si se quiere, porque justamente es una perspectiva post-reformas de primera generación. Y un poco la idea es recuperar las características más importantes de los estados burocráticos, que tenían que ver con esta idea de el mérito al interior de las administraciones públicas, de la permanencia de los agentes en las distintas dependencias para que puedan realizar carrera, y con reforzar también la importancia de las normas, de las reglas y de alguna manera de lo rutinario, eso al interior del Estado, y, y alejarse un poco, no sin incorporar los dispositivos tecnológicos y herramientas tecnológicas en realidad, y otros dispositivos del tipo más modernos, pero recuperar esa idea también del ciudadano, no necesariamente como cliente que puede cambiar sus demandas y que el Estado tiene que estar adaptándose constantemente, sino que recuperar ese valor de un cuerpo burocrático formado y que a su vez tenga esa experiencia en el Estado. Es un poco esa la idea, y si bien hay diferentes teorías que se incluyen dentro de ese paradigma más amplio que llamamos neobeberianismo, un poco la idea es esa, es recuperar esa base que quizás la nueva gestión pública o las distintas teorías dentro de la nueva gestión pública había dejado un poco de lado para intentar imitar, que el Estado imite un poco más a las empresas privadas, más dinámicas, con mecanismos de contratación y de despido mucho más, justamente, sí, mucho más dinámicos de alguna manera, y
Y bueno, y quizás dejando un poco de lado esas diferencias que habíamos tomado también en la clase 2 de organizaciones pública y privada y cómo sus diferentes cuestiones, como entre otras cosas, el público al que va dirigido a las acciones que realizan, no son iguales. Perfecto, gracias. Agrega Magalí. Ah, sí, se están haciendo están comentando del comentario de Francisco. Sí, se ha armado un buen debate en el Sí, chat, sí, sí. así que les proponemos que puedan sostener, digamos, esa actitud, ¿no? De permanentemente estar generando entre ustedes intercambios en relación a lo que pasa en clase. Y bueno, recordar siempre también que el espacio para continuar, digamos, el debate, el intercambio y la reflexión compartida es el espacio de las tutorías. Este jueves, como es habitual, continuamos con las tutorías en el horario habitual. Cada uno de ustedes tiene asignado ya un grupo, un tutor o tutora responsable y un foro exclusivo, ¿no? Están divididos por grupos que tienen un número. Cada persona está dentro de esos grupos y cuentan con los mecanismos que ya les comentamos la semana pasada, los grupos específicos de tutoría, lo cual va a facilitar, ¿no? El acompañamiento y el seguimiento de forma individualizada. En eso nuestros tutores y tutoras hacen un esfuerzo muy grande en no solo asistirlos tecnológicamente en lo que tiene que ver con las clases, el acceso al Meet, el acceso al aula virtual dentro del campus, sino también con darles un acompañamiento didáctico y pedagógico para que puedan continuar con el proceso formativo a lo largo de la diplomatura. Así que, recuerden entonces, como les decíamos al principio, a partir de las 5 de la tarde de hoy, es decir, a partir de la hora 17, va a quedar habilitada la actividad de cierre del módulo 2. La misma es obligatoria para todos y todas para que puedan seguir adelante con el cursado de la diplomatura. La misma va a estar disponible hasta el próximo martes 10 de octubre a las 15 horas, es decir que cuando comenzamos con la próxima clase, la actividad queda cerrada. Así que hasta ese momento tienen la posibilidad de hacer la actividad. Les proponemos que lo puedan hacer hoy mismo, ¿no? Si se quedan un ratito más después de la clase, ya pueden aprovechar el envión, el hecho de que tienen los conceptos frescos y que hubo un buen repaso y un productivo intercambio para que cumplimenten con esa actividad que, como les decía, es de carácter obligatorio. De mi parte, no tendría nada más para agregar. Nahuel, te doy la palabra en el minuto final y ya con eso vamos cerrando la clase. Jessy ahí levantó la mano. Hola, buenas tardes. Yo el jueves pasado no pude ingresar a la tutoría. Yo estaba en el grupo de Eugenia. ¿Cambió el profe de tutoría? Te pedimos que nos mandes un mail o un WhatsApp y chequeamos en nuestros listados, porque ahora ya tenemos todos los listados ordenados, ¿no? Con el enlace, el acceso a la sala, el tutor responsable, así que dejanos... Sí, porque me apareció otro nombre de otro tutor y yo estaba con Eugenia, entonces, y no pude ingresar yo a la tutoría. Dale, entonces yo quería saber si lo habían cambiado. Al mail o al WhatsApp, así chequeamos, digamos, para que puedas estar el jueves. Lo mismo para el resto, digamos, cualquier persona que por algún inconveniente se haya perdido una tutoría y ahora esté confundido con esa cuestión, bueno, no, por favor que avise, que nos mande un correo electrónico al mail del sistema, que es el mail, digamos, donde concentramos toda la información, o que nos mande un WhatsApp, al WhatsApp que también lo tienen, y de esa forma
resolvemos la duda que puedan tener en relación a la tutoría de los jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Gracias a y Nahuel, ustedes. muy claro todo. Espero poder realizar todo como seguramente ustedes como profesores esperan que formalicemos bien el cuestionario. Hasta la próxima. Bueno, de mi parte agradecerles a todas y todos por la asistencia, por los comentarios y por la participación. La verdad que me parece muy bueno que puedan mantener esa constancia en los módulos que vienen, para los cuales también les deseo muchísimos éxitos. Creo que van a poder completar muy fácilmente la actividad de acreditación de este módulo, más con todo lo que han participado en las clases anteriores y en esta. Así que el mejor de los éxitos de mi parte, agradecerle a todo el equipo también de la diplomatura, las y los tutores, con todo el trabajo que han hecho de seguimiento todos estas semanas, y que van a seguir trabajando con ustedes en lo que viene. De mi parte, no mucho más. Agradecerles nuevamente y bueno, nos estaremos quizás viendo en alguna otra instancia. Ahí me había preguntado una compañera, creo que era Cecilia, sobre las tutorías del jueves. Entiendo que nuevamente será para una recuperación de dudas, consultas, sugerencias o aportes. Y sí, seguramente se va a tocar la actividad de acreditación por cualquier situación que pueda ocurrir, pero ustedes ya han atravesado ese proceso y lo van a poder continuar en este caso o realizar, me parece que de la mejor manera posible. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el jueves en la tutoría y el próximo martes 10 de octubre con la primera clase del módulo 3.